Ahora sí, Se graba, o sea, ahí se está grabando, pero no está compartiendo. ahora sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, Bueno, esto ya lo hemos dicho dos veces, no hay ningún tipo de problema. Lo concreto está acá dependiendo la impedancia, o sea, la resistencia que ustedes quieran tener de la descarga de tierra. Van a utilizar o una jabalina o varias jabalinas en paralelo. Lo único problema de colocar jabalinas en paralelo es que no es que a mayor cantidad va variando como un paralelo de dos resistencias, pero es algo que lo sigue. La distancia la tenían que respetar entre jabalina y jabalina no menos de 4 metros. Todo eso se veía de acuerdo a las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Para que no se pisen una con otra. Entonces, no es colocar jabalina en paralelo así porque sí, sino que a una determinada distancia mínima. ¿Eso de qué va a depender? De la resistividad del terreno fundamentalmente, ¿no es cierto? Había malla y había placas conductoras, ¿no es cierto? Acá le dice B 4 metros. Eso va a depender de varios factores. Las líneas equipotenciales, la resistividad. Bueno, acá es 10 resistencia no da 0,1 en paralelo como resistencia, sino 10 jabalinas es 0,15, ¿no es cierto? Si usted había dos tipos de medición de realizar con el telurímetro, una era con 3 cables, el otro era con 4 cables. Nosotros vamos a utilizar la de 3 cables que es para medir la resistencia de la jabalina. El de 4 cables, que es como el que tiene la imagen, es para hacer la medición de la resistividad. Aquí estaba dado para que les quede más fácil un circuito de tensión, el otro circuito corriente, hacen el cociente y a partir de allí le da el valor de la resistencia. El telurímetro que nosotros vamos a utilizar va a utilizar dos jabalinas auxiliares. Esas dos jabalinas auxiliares ustedes la van a tener que conectar a la distancia al cual viene la longitud del cable del instrumento, ¿no es cierto? Entonces, lo que está hecho acá es para un cerco, entonces ya no es una jabalina, una puesta a tierra, sino que es una malla, entonces algo distinto, entonces ya la distancia no está definida de acuerdo a la longitud del cable, sino que ya va a tener que tener en cuenta usted la longitud de la malla, o sea, si el cerco o la malla perimetral en la cual ustedes tienen la puesta a tierra es de 150 metros, que es una distancia muy considerable, muy grande, ustedes van a tener que utilizar las puestas a tierra a una distancia mucho mayor que eso. Todo eso es debido a las líneas equipotenciales que que decimos antes. Las líneas equipotenciales serían estas. Esta es la jabalina que ustedes van a hacer la medición. Nosotros siempre hemos hablado de 20 voltios de alterna, que es lo máximo que puede soportar una jabalina puesta a tierra. Ustedes van a decir, ¿cómo hago para medir esos 20 voltios puestos a tierra? ¿No es cierto? Eso es, por supuesto, cuando ustedes van y miden con un telurímetro, el telurímetro le va a decir. Ustedes a los fines prácticos, ¿cómo harían para hacer esa medición así bien rápidamente? ¿Cómo hacen para saber si una casa tiene una puesta a tierra buena? ¿Ustedes cómo harían? Lo saqué del esquema, ¿no es cierto? ¿Cómo harían ustedes en su domicilio para saber si tienen primero puesta a tierra y si esa puesta a tierra estaría bien? Lo único que tienen es un tester. ¿Cómo harían para hacer la medición?
A ver, alguien diga algo, aunque sea, o no lo Póngale, estoy. ponga los dedos en el enchufe y si no se muere, funciona bien. Bien, vos seguís así que ni a Sanagasta va a llegar, ¿eh? Va a llegar hasta la cueva de las brujas, hasta allí nomás va a llegar. Claro. Eh, Cortito el viaje va a ser, si sigo sí, así. está perfecto. Bueno, concretamente, lo más práctico que hay es agarrar el tester, colocar en alterna y medir en el toma, pero en vez de medir entre la fase y el neutro, medir entre el neutro y la puesta a tierra. Entonces, todo lo que nosotros hemos hablado de esos 20 voltios que el instrumento ya dentro de un ratito, lo primero que le va a censar es que si tiene tensión alterna, es justamente esos 20 voltios que ustedes pueden medir a lo sumo como diferencia entre el neutro y la puesta a tierra. ¿Lo entienden? Porque hasta ahora yo siempre me basé pura y exclusivamente en lo que me dicen las normas, bueno, y con respecto a la medición del telurímetro, pero antes de ir ustedes con un instrumento para medir la puesta a tierra, primero tienen que hacer una medición y llamémosle así a grandes rasgos para saber si van a poder hacer la medición o no. Entonces ustedes llevan el tester, lo colocan en alterna y miden la diferencia de tensión que hay entre el neutro y la puesta a tierra. Esa tensión no debe ser superior a los 20 voltios. Entonces, si ustedes tienen una diferencia potencial así alta, bajo ningún punto de vista van a poder hacer una medición de la puesta a tierra. Significa que hay un problema grande, ¿no es cierto? ¿Está entendido eso? ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguien ha hecho algún Profe, tipo de... Sí, sí, lo escucho. ¿lo puedes repetir, por favor? Se me cortó. Lo último Perfecto. ahí. Eh, lo que ustedes tienen que hacer, a ver, lo vamos a hacer más práctico todavía. Ustedes tienen el enchufe en su casa, ¿no es cierto? Entonces depende de qué lado ustedes lo ven, van a tener la fase, van a tener el neutro y van a tener la puesta a tierra. Entonces ustedes miden, colocan el tester en alterna, tensión alterna, y miden entre el neutro y la puesta a tierra. Miden los 220 en la escala de alterna en los 220 y miden la tensión entre neutro y la puesta a tierra. Esa tensión no tiene que ser superior a 20 voltios. Esos 20 voltios a ustedes le aseguran que, bueno, no van a tener una descarga que puede ser problemática para ustedes, ¿no es cierto? Entonces siempre esa tensión tiene que ser inferior a 20 voltios. Si usted le da 220 voltios allí, significa que estamos muy en problema, ¿no es cierto? Entonces usted 220, siempre, ¿cuándo daría, profe? ¿Cuando no tenemos puesta a tierra? repítame porque justo le varía el volumen y Sí. quede casi Por ni lo ejemplo, escucha. A ver, repítame, hable. si no tengo puesta a tierra, ¿cuánto daría? ¿Puedes repetir la pregunta? Si no tengo puesta a tierra, ¿cuánto daría? Y repítame de nuevo, discúlpame, ha sido problema mío. Si no tengo la puesta a tierra, Sí, sí, ¿cuánto ahora daría? estoy 220. Claro, bien. Por eso esa es una medición que ustedes van a hacer para que así rápidamente saben si ustedes tienen una puesta a tierra o no, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una muy buena puesta a tierra, ¿qué significa? Que el neutro va a estar exactamente el mismo potencial de la puesta a tierra.
Entonces, por eso Adelar se puede quedar sin neutro, o sea, sin puesta a tierra en el transformador y ustedes van a estar aislados de todo ese tipo de problemas. ¿Se da cuenta? Es una seguridad eléctrica para ustedes. No tan solo, primero y principal, para salvar la vida de la gente que está dentro de la casa, sino para salvar también el equipamiento, ¿no es cierto? Lo concreto, ustedes van y miden entre el neutro y la puesta a tierra. Esa tensión no tiene que ser superior a los 20 voltios. Esos 20 voltios es lo que nosotros vamos a hablar ahora dentro de un ratito con respecto a la medición que hace el telurímetro. 20 voltios o más de 20 voltios significa que ustedes tienen la puesta a tierra y van a tener muchas líneas equipotenciales, o sea que cada una de ellas significa que va a estar a una tensión 20, 19, 18, 17, 16 voltios sucesivamente. Entonces, el área que van a cubrir esas líneas equipotenciales va a ser grande. Entonces, eso significa que la puesta o la jabalina o la puesta a tierra es mala, es deficiente y ya no van a ser 4 metros entre jabalina y jabalina, porque supónganse que esta es la otra jabalina, en una de esas las líneas equipotenciales tiene tanta tensión aplicada que esta jabalina no va a estar en 0 voltios, sino que va a estar referenciada a una tensión distinta de 0 voltios. Entonces, bajo esa condición, el instrumento va a hacer una medición mala porque esta no está referenciada a 0 voltios. Entonces, es para problemas. Lo concreto, la medición le va a dar errónea. Esta no va a ser plana, sino que va a tener una inclinación y esa inclinación significa que tiene una determinada tensión aplicada. Esto como lo hacen, tensión sobre corriente, no hay ningún tipo de problema. A grandes rasgos es así. En la práctica no se hace de esa forma tensión corriente así rápidamente, sino que le aplican una tensión y una corriente que no son continuas, sino que son así. Es como si fuera digital. Pasa de un alto a un bajo, ¿no es cierto? ¿Para qué lo hacen de esa forma? Es modulación ancho de pulso. ¿Para qué lo hacen de esa forma? Porque si se le mete ruido, el ruido lo van a tener acá o lo van a tener acá abajo, que es lógico que se le meta ruido. En forma digital es fácil porque ustedes recortan arriba, recortan abajo y le va a quedar esta señal totalmente sin ruido. Entonces de esa forma sí van a poder hacer mediciones reales y el cociente entre la tensión y la corriente le va a dar perfecto. En cambio, cuando ustedes tienen ruido, el ruido se le va a meter en la tensión superior o en la tensión inferior. Entonces, cuando ustedes hacen ese cociente, va a ser para problemas, porque ustedes no saben si este es el máximo o este es el máximo, o este el mínimo o este otro es el mínimo. Entonces, es para problemas. En cambio, de esa forma, ustedes recortan arriba, recortan abajo, siendo en forma digital, y hacen el cociente de la tensión aplicada y corriente aplicada y le da el valor de resistencia justo. ¿Qué significa para todo esto? Que estos instrumentos, por más que sean de formato analógico, internamente el procesamiento es en forma digital. Es la única forma de que sea un instrumento que sea confiable. ¿Estamos? ¿Está más o menos entendido eso? Por supuesto, se lo expliqué muy rápido, pero tampoco les puedo decir que el cociente entre tensión y corriente, así, tensión continua, corriente continua. Eso produce ruidos, es sensible a los ruidos. Y entonces hacer una medición con ruido, y más si ustedes llegan a tener alterna 20 voltios o lo que sea en la puesta de tierra, eso genera ruido, eso genera interferencia. Entonces, la única forma de eliminarlo es haciendo en forma digital. ¿Estaría más o menos entendido entonces?
Sí, profe. Perfecto. Entonces acá está de vuelta la tensión de los 24 voltios, que es lo que yo le aplico. Em, Esto es que siempre jodo tanto con las líneas equipotenciales. Entonces, si ustedes tienen menos de 20 voltios, le asegura que la longitud de los cables que tiene el telurímetro se va a alejar y no va a suceder lo que está pasando acá, ¿no es cierto? Acá hay una superposición de línea equipotencial, entonces la tensión y la corriente, la tensión fundamentalmente, deja de ser la tensión que el instrumento calculado, sino que hay que sumarle la tensión de la línea equipotencial. Entonces, la medición es errónea, entonces ya no sirve esa medición. Esto es lo que insisto tanto con las líneas equipotenciales. Em, Acá yo aclaré el otro día que, bueno, hay una marca que es número uno en el mundo, que es Fluke. La segunda marca es Fluke Tektronix, y bueno, de allí más vienen un montón de marcas más, pero Fluke hace varios años que ha sacado un telurímetro que es con una pinza, es como si fuera una pinza amperométrica. Es tan sensible que él hace medición de tensión y de corriente, ¿no es cierto? Entonces, no hace falta farina adicional, sino que ella directamente con esa puesta, con ese tipo de instrumento, la medición ya es verídica, es real, ¿no es cierto? Acá es donde el otro día yo le dije así muy rápidamente. Ustedes pueden hacer una medición de puesta a tierra con el telurímetro, entre el neutro y la puesta a tierra, ¿no es cierto? Entonces, con el telurímetro puede hacer esa medición. Midiendo en tensión alternada con un tester también lo pueden hacer. O sea que es lo que le dije antes, tiene que ser lo más cercano a 0 voltios. Ahora, con el telurímetro pueden hacer esa medición entre la puesta a tierra y el neutro, ¿no es cierto? Em, Vamos a ver ahora prácticamente cómo se hace la medición con el telurímetro, ¿no es cierto? Ahora lo ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Este es el instrumento en el cual vamos a trabajar. Acá tiene dos jabalinas adicionales, son cortitas, pero son dos jabalinas en sí. Entonces, tienen los tres cables, por eso decíamos que era para hacer la medición de la puesta a tierra, ¿no es cierto? Es- Esta es la que va a la puesta a tierra a la cual ustedes van a medir. Es demasiado evidente dónde lo tienen que conectar. Este rojo va a una de las jabalinas, el amarillo va a la otra jabalina. ¿Cómo se hace la medición? Primero, eh, por supuesto, colocarle las pilas, él le va a decir en qué parte está, si en la parte de good no puede estar una tensión inferior. Eh, Eso no hay ningún tipo de problema. Acá está la medición. Concretamente, este es el verde, en el cual nosotros vamos a medir la puesta a tierra, que es lo que dije antes, el amarillo y el rojo. Colocar el cable verde en el instrumento en la puesta de tierra a medir, colocar el cable amarillo en el instrumento y el otro extremo enterrar la jabalina que posee el instrumento a una distancia máxima que alcance el cable. Eso ya lo dije varias veces, pero concretamente un ajuste a cero que tiene el instrumento, por eso la longitud ya viene determinada y prefijada por el fabricante. Tercero, colocar el cable verde en el instrumento y el otro en el extremo de enterrar una jabalina que posee el instrumento, una distancia máxima que alcance el cable, exactamente lo mismo que antes. Acá hablan de 5 diámetros. Lo concreto es que un cable es más largo que el otro.
hacer el ajuste a cero, lo mismo que hacíamos acá. Se levanta esta tapita y se hace el ajuste a cero para que el cero corresponda a este cero del instrumento, ¿no es cierto? Después hay que medir la tensión de alterna que posee la puesta a tierra. Para ello hay que apretar la llave ACB conjuntamente con la llave de medición. Esta ACB con la de medición. Y acá tiene alterna y esa tensión tiene que ser inferior a los 20 voltios. ¿Está entendido? Eso es lo que insistí tanto. Entonces, la llave ACB conjuntamente con la llave de medición y este instrumento tiene que medir una tensión inferior a 20 voltios. Y después, bueno, se hace la medición. Acá en la forma que está, es siempre suponiendo que uno va a hacer una medición nueva, una puesta a tierra que ni siquiera uno sabe qué valor de impedancia tiene ni cuánto lo tuvo anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos? Empezamos por la escala más grande, o sea, la escala por 100 ohm, conjuntamente con la llave de medición. Vamos a los fines prácticos. Medición, veo que acá tienen por 1, por 10, y acá falta, bueno, la foto la tomé muy cerquita del instrumento y falta la otra por 100. Entonces ustedes hacen la tecla de medición con la de 100 y después ve el valor que le da. Si es un valor bajo, o sea que casi ni deflexiona la aguja, la pasan por 10. Si así mismo sigue siendo bajo, la pasan por 1. O sea, antes de hacer un cambio de escala, verifican la medición que le dio para saber si ustedes lo pueden seguir bajando, sí o no, ¿no es cierto? Y ese sería el valor de medición que le da. Aproximadamente, sí, depende de las normas, porque esto van cambiando paulatinamente, o sea que uno ya no puede poner más la mano en el fuego, sino que hay que basarse en lo que dicen las especificaciones de la última norma. Por lo general, antiguamente era Dion para una casa domiciliaria, después lo levantaron, o sea, creo que ustedes hacen medición de puesta a tierra y allí ven la última norma, ¿puede ser? En seguridad e higiene, ¿puede ser? ¿Me escuchan? ¿Cómo dijo, profe? ¿Ustedes en una materia de seguridad e higiene no hacen la medición de puesta a tierra? Teóricamente tendremos que Eh, hacerlo, creo, profe. Pero no lo hicimos. El año Pero, pasado cursamos higiene y seguridad y bueno, justo era pandemia. perfecto. Pero le dieron la última norma, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la última? La Me última elegir. dieron, La no última recuerdo elegir. la norma, profe, pero daban, por ejemplo, el valor del OMIAS que tenía que tener. Perfecto. Bueno, eso en el informe después adjúntenla, ¿no es cierto? Antiguamente era de ohm, creo que ahora está cerca de 15 ohm, ¿no? Una cosa así. Lo concreto ustedes lo adjuntan, ¿no es cierto? Para que después verifiquemos que la medición que nosotros hagamos, por supuesto lo vamos a hacer en la medición ahí en el laboratorio, ustedes adjunten si estaría bien o estaría mal para una casa domiciliaria, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bien, profe, estamos. Bueno, y ahora el otro práctico que seguiría, estamos muy rápido, no podemos perder mucho más clase. Lo concreto, ¿están viendo ahora el analizador de red? Sí, profe. Perfecto. Este es uno de los prácticos
más lindo en el cual lo podamos, ojalá que lo podamos hacer, lo vamos a tener que hacer. Pero bueno, ya no se puede asegurar más nada en esta vida, ¿no es cierto? Em, Este es el famoso analizador de red, uno de los instrumentos más lindos que van a utilizar ustedes, en el sentido de que tiene tres tipos de instrumentos. Uno vendría a ser el osciloscopio, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a un osciloscopio común que nosotros teóricamente lo deberíamos haber empezado a ver hoy? Es que ustedes van a ver por primera vez en su vida, por más que todos los profes se le hayan dibujado a ustedes, las tres fases superpuestas, o sea, la R, la S y la T. En el osciloscopio, primero nosotros hemos visto que no podíamos hacer la medición de los 220 voltios porque era un instrumento que le da una tensión máxima menor a los 600 voltios pico pico, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, no pudimos hacer o no vamos a poder hacer la medición de los 220 voltios de la línea. Este instrumento les va a mostrar las tres fases acá. Allí tienen las tres fases, la R, la S y la T, la cual ustedes van a medir con este instrumento. Entonces, por primera vez en su vida van a ver las tres fases superpuestas o las tres tensiones de línea superpuestas, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser una de las mediciones más lindas desde el punto de vista práctico para ustedes, ¿no es cierto? Eso lo van a medir en esta llave selectora que es para la medición del osciloscopio. Después tienen otra llave que es la de medición, donde ustedes van a medir, fíjense, ahora sí, van a ver que ustedes tienen una parte que es bobina voltimétrica, o sea que ustedes van a medir tensión por fase. Y la otra va a ser una pinza amperométrica que ustedes van a medir, entonces van a medir la corriente. Entonces, si ustedes miden tensión, miden corriente, van a poder medir potencia, van a poder medir el coseno phi y todas esas cosas. Entonces, por eso, acá ustedes tienen dos tipos de conexionado. Uno, en este caso, tienen las tres fases y la puesta a tierra o sería en la cual van unidas. Y la otra sería la pinza, las tres pinzas amperométricas de que usted va midiendo tensión por o corriente por fase. De esta otra forma, ustedes tienen la puesta a tierra directamente. Entonces, una es un triángulo y el otro es una conexión estrella, ¿no es cierto? Lo concreto, ustedes tienen, depende de la conexión voltimétrica, si es triángulo o estrella, cómo lo van a conectar. Y la corriente por fase no hay ningún tipo de problema, es corriente por fase. Entonces, de esa forma, acá está la conexionado, están las tres pinzas amperométricas. Acá hay un gordito, una pancita y que bueno. Ese era con el compresor del laboratorio. Ahí tiene las tres pinzas amperométricas y acá tiene las tres mediciones o las tres tensiones voltimétricas. Entonces el instrumento o ustedes lo hacen por fase. Concretamente acá está más fácil, 234 de la tensión de línea y esta es la corriente por fase. Por supuesto, este lo he sacado del manual, no hay que haya medido 850 amperes. Y acá ustedes tienen las tres tensiones de fase, ¿no es cierto? Esta medición, aunque ustedes no lo crean, vuelvo a repetir, es en la cual ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Está la llave en osciloscopio, ¿no es cierto? Y acá ustedes tienen la otra en la parte de medición. Entonces ustedes tienen la tensión por línea y la corriente por línea. Le da
el coseno phi, le da la potencia activa, reactiva, le da absolutamente todo. Y en esa parte, acá, hay una parte que dice espectro, no sé, es un analizador de espectro. ¿Para qué sirve esto? Eh, Acá hay una pequeña gráfico, que esto es lo que quiero que ustedes lo analicen. Ya se lo había mostrado alguna vez. Concretamente, el osciloscopio, él muestra amplitud en función del tiempo. Por más que nosotros saquemos la frecuencia después de haber hecho el tiempo, lo concreto es que el osciloscopio muestra amplitud en función del tiempo. El analizador de espectro que ustedes van a ver va a mostrar amplitud en función de la frecuencia. O sea, es otro dominio. No es en el dominio del tiempo, sino en el dominio de la frecuencia. Concretamente, Fourier hizo una descomposición de todas las armónicas que muestran una señal. Supóngase, si ustedes tienen una señal totalmente cuadrada, es la suma de la fundamental con una determinada amplitud, más la segunda armónica, la tercera, la cuarta armónica, con sus determinadas amplitudes. Por supuesto, esto es en forma genérica, hay que ver si esta es una función seno, una función coseno, o sea que si es una función par o es una función impar. Dependiendo si es par o impar, ustedes van a tener que la fundamental, van a tener esta otra y allá. Si es par, ustedes sí van a tener la segunda, la cuarta y así sucesivamente. En forma genérica, ustedes van a tener la fundamental y todas las otras las armónicas van a ser de una amplitud cada vez menor. ¿De qué amplitud o cómo va a ir disminuyendo? En forma exponencial negativa, ¿no es cierto? Así. Entonces lo que nosotros vamos a ver en ese diagrama va a ser así, va a ser 50 ciclos, va a ser 100 ciclos, 150. Ahora, no pongamos la mano en el fuego que va a ser 50, 100 y 150. Depende cuál es el tipo de interferencia que produce el entrar en funcionamiento de un equipo, va a ser que en una de esas nosotros tengamos 50 y tengamos 150 y no tengamos 100. O tengamos 100, 50, 100 y 200, ¿no es cierto? Si hay más de un tipo de interferencia, ustedes en una de esas van a tener 50, 100, 150 y 200. Por eso, lo que me interesa es que si tienen alguna pregunta, sé que le he tirado 10.000 millones de cosas en 2 minutos, ¿no es cierto? Lo concreto es un instrumento hermoso en el sentido que ustedes tienen 3 tipos de mediciones dentro de un mismo equipo. Disculpe. El osciloscopio en sí, el amperímetro, voltímetro, batímetro, coseno phi, frecuencímetros en el otro instrumento. Y en este otro es un analizador de espectro. Entonces, este es un cambio de instrumento. Ustedes acá van a ver este tipo de señal. ¿Ven? Van a ver los 50 ciclos, que sería la fundamental, es la medición de la señal que ustedes están produciendo. Y si ustedes no conectan nada y no hay nada conectado a su alrededor que produzca algún tipo de interferencia, o sea, deformación de la señal de los 50 ciclos, entonces ustedes pura y exclusivamente van a medir los 50 ciclos. Si ustedes tienen conectado en su línea
algún equipo que produce deformación en la línea, o sea, ¿qué significa? Que esta línea deja de ser perfectamente sinusoidal. Al no ser perfectamente sinusoidal, aparecen armónicas. Y al aparecer armónicas significa que ustedes van a ver allí otra frecuencia de distintas amplitudes. ¿Alguna pregunta? ¿Se lo explico de otra forma? Escucho. No, profe, está bien. Como mate, a ver si se me pasa porque me raspa toda la garganta. Pero bueno, Está complicado, profe. sí, sí, realmente No está va a poder venir complicado. el asado esta noche. Pucha, qué macana. ¿Qué le iba a decir, profe? No sea drama, de hasta donde le dé la garganta. Es entendible su situación. No, pero me quedó picante picando el omelette. Y más con esa imagen que habían pasado antes, mejor, más rico estaba. Sí. Bueno, disculpe. Lo concreto, si ustedes tienen una señal perfectamente sinusoidal, lo único que van a ver con el analizador de espectro es una señal así, que les va a decir 50 Hz. ¿Estamos? ¿Qué es lo que entrega el sistema interconectado? O sea, lo que entrega EDELAR, vendría a ser. Si la señal es perfectamente sinusoidal con el analizador de red en la parte del analizador de espectro, ustedes ven una línea que va a ser la amplitud de la cual va a ser la amplitud de la señal que ustedes van a medir. Y la frecuencia le va a decir 50 Hz. Listo. Ahora, si ustedes conectan algo, supónganse, eh, o antiguamente cuando encendían los tubos fluorescentes, eso producían eh, a través de bobinas. Entonces, siempre la bobina se opone si hay un aumento, se pone en disminución, si hay una disminución se coloca en un aumento. Entonces siempre se va a oponer a cómo viene variando la tensión de la línea. Entonces eso produce pequeños picos o pequeñas deformaciones. Cuando ustedes tienen una deformación en los 50 ciclos, van a aparecer armónicas. Esas armónicas ustedes lo van a ver con una determinada amplitud. Es la amplitud de la cual va a aparecer, va a depender de la carga al cual ustedes estén aplicada. Si es un consumo alto, la amplitud de la deformación que ustedes producen sobre los 50 ciclos va a ser grande. Ahora, si ustedes conectan una carga que es ínfima, imagínense, teóricamente la energía es o sea, entrega cualquier cantidad de corriente sin problema o sin necesidad de que absorban o que consuman, ¿no es cierto? Entonces, si la carga o el consumo que ustedes le están aplicando a la carga es importante, van a producir deformaciones. Y esa deformación en el analizador de espectros se demuestra o se observa con amplitudes acá, que puede ser de 100 o de 150 Hz. La amplitud de esto va a depender de la carga que usted le estén aplicando. Entonces, Fourier lo que quiso decir o lo que quiere decir es que si la señal es perfectamente sinusoidal, no tiene componente de armónica, es la fundamental pura y exclusivamente. Si la señal deja de ser perfectamente sinusoidal, aparecen armónicas. Entonces lo que ustedes ven en un osciloscopio es la suma de la fundamental más todas las armónicas.
Por eso que acá está dibujado en una forma exagerada, que es perfectamente cuadrada. Entonces, ustedes con el analizador de red que ustedes verían, si este es 50 ciclos, ustedes verían 50, 100, 150 y así sucesivamente, de acuerdo al dibujo de lo que ustedes tienen acá en la pantalla. Entonces, el analizador de espectro es el mismo que el osciloscopio, pero él mide amplitud. No mide en función del tiempo, sino que mide directamente en función de la frecuencia. Ustedes van a decir, ¿es cierto? ¿Es real? Sí, es perfectamente real. ¿Cómo lo hacen? Eso se lo voy a explicar muy rápidamente y me van a tener que creer. Este instrumento, por más que usted lo ven de esta forma, es totalmente digital. ¿Qué significa? Que para hacer estas mediciones, donde él le dice la amplitud directamente acá, le dice 234,5, significa que ese instrumento es totalmente digital. O sea que ustedes no tienen que sumar, como por ejemplo en el osciloscopio, multiplicar 5 divisiones por 5 la atenuación, 5 por 5, 25, le da 25 voltios. No, el instrumento es totalmente digital, le dice 230, 234,5 voltios. Disculpe. Entonces, es un instrumento digital. Si es un instrumento digital, eh, esto lo hacen en forma, para que ustedes vean la frecuencia, le aplican la transformada rápida de Fourier, o sea, en instrumento, eso se llama, o en los osciloscopios, por ejemplo, en el instrumento digital, se llama la transformada rápida de Fourier, FFT, ¿no es cierto? Entonces, en los osciloscopios digitales ustedes tienen una función que es la FFT, en la cual directamente el osciloscopio deja de trabajar en el dominio del tiempo para trabajar en el dominio de la frecuencia. O sea que hay un cambio de dominio. ¿Qué significa esa operación matemática? Que es directamente el instrumento ve amplitud en función de la frecuencia. Eso lo hace porque es una operación matemática que es la transformada rápida de Fourier y no comete errores. Entonces, este instrumento en el cual ustedes van a manejar es un instrumento hermoso con una selectividad impresionante. Fíjese la diferencia que le da acá. Este 50, acá este es chiquita, ¿ves? Acá sería 100, acá es 150, acá es 200, 250, 300 y 350. Era lo que yo le decía antes, si era par o era impar. La señal original que ustedes están midiendo. Y fíjense cómo va bajando la amplitud a medida que aumenta la frecuencia. Por supuesto, este no es un analizador de espectro de gran ancho de banda, no, porque no interesa, porque acá lo que le interesa es analizar los 50 ciclos. Entonces acá ustedes están trabajando en un ancho de banda muy limitado, pero no hay ningún tipo de problema, eh, porque la medición que ustedes van a hacer va a ser considerada dentro del ancho de banda de 50 Hz. O sea, no estamos hablando de 50 Hz, pero no estamos hablando de 100 megas ni nada por el estilo, ¿no? Es hasta lo sumo, hasta menos de 1 mega, que es lo que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, para lo que le quede bien concreto, la amplitud va a ser, esto es lo que le va a medir el instrumento, va a ser la amplitud designada equivalente a los 220 voltios de la línea, y lo que le muestra sobre el eje de la abscisa va a ser 50 ciclos o 100 ciclos, 150, o sea, la frecuencia que usted quiera. Si es par o era impar, va a ser la amplitud como va a ir variando, pero esta medición no siempre le va a dar así, porque esto es siempre y cuando ustedes estén aplicando una deformación en los 50 ciclos
que es de orden impar. Casi nunca, a no ser que ésta sea exageradamente una carga muy importante frente a cualquiera de las otras interferencias, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que ustedes vean esta medición. Esta es teórica, a no ser que ustedes estén en una línea en la cual se le aplica solamente un tipo de carga, ¿no? ¿Está entendido aproximadamente? Sí, ¿Me profe. entiende? Entendido. Sí. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, lo concreto, para mí esta es una de las mediciones más lindas. Bueno, las últimas, tanto el osciloscopio, medición de puesta a tierra o el analizador de red, es este fundamentalmente en una de esas el que más le va a gustar. Son tres instrumentos totalmente distintos dentro de un mismo equipo. Es un instrumento digital, es un instrumento que vale mucho dinero. ¿Pero por qué? Porque tiene gran variedad de utilización, ¿no es cierto? Lo que más les va a gustar a ustedes es ver las tres fases RST superpuestas, ¿no es cierto? Que esas se la han dibujado 20.000 veces, ¿no es cierto? Acá la tienen. Esto es medición, pero esta ya concretamente cualquier instrumento digital las realiza, no hay ningún tipo de problema. Y la otra, la más linda, es esta. Bueno, por supuesto, a mí esta parte en lo que siempre he estado, o sea que es lo que más me gusta. No sé si he sido suficientemente claro para explicárselo lo más rápido posible, ¿no es cierto? Ya que no es que me pueda explayar en este tema, porque si no voy a ser medio inentendible. ¿Han entendido más o menos cómo funciona? ¿Qué es lo que le muestra el equipo y por qué se origina? Sí, profe. Se comprendió, más o menos. Bueno, el, eh, el viernes que viene espero estar un poco en mejor condición, no estar, voy a tratar de sí o sí estar. Les pido disculpas nuevamente y bueno, entonces Ya no sé si va a haber nafta el viernes que viene para llegar a la fiesta. Me parece que se va a volver que en Sanagasta, profe. Bien, profe. yo no tendría problema de hacer la medición de Sanagasta, pero ya va a ser... Listo, listo, listo. Hacemos unas carnecitas, algo aquí. Mientras vamos midiendo, vemos cuál es la resistencia de la parrilla. Todo, todo. No hay Ahí mi ningún... tío me dijo que buen asador usted, profe. No sé si se equivoque. ¿Quién dijo? Mi tío, Rocky. Hace mucho que no lo veo a tu tío. Eh, toda la vida trabajando en el mismo lugar hace 1000 años y ahora hace 2 años que, bueno, ya inicié los trámites de jubilación, o sea que ya teóricamente no lo voy a ver más. A no ser que, bueno, obligado a hacer un asado de vez en cuando. Y sí. Así es. Cualquier Bien. cosa, bueno, no hay nadie en casa, hay en los maestros, pero bueno, eh, ahí está el asador, está todo, no hay ningún Ah, tipo de problema. bueno. Listo, listo. Bueno, profe. Muy bien. Espero el viernes que viene estar en condiciones y poder empezar a terminar los prácticos. Desde ya les pido disculpas y feliz fin de semana, Meta, profe, meta. Nos vemos el fin de que viene. si Dios quiere. Gracias. Hasta luego y disculpen nuevamente. Ah, Nada, no hay Mejor. drama.